Bienvenidos, mortales. Han cruzado al umbral del monarca del terror. Prepárense para una oscura recopilación de encuentros con humanoides. Sin más preámbulos, los dejo con los relatos. Déjame contarte una historia interesante. En esta historia, un hombre y su esposa ven una extraña criatura humanoide parecida a una araña. Llevo meses investigando para averiguar qué fue lo que vimos mi esposa y yo. Esto ocurrió alrededor del día del trabajo, en el año 2014, mientras acampábamos en la zona oriental de Sierra Nevada, en la zona de Villa Mono. Llevo más de 30 años yendo a la misma zona para acampar y pescar. El complejo turístico Twin Lakes, en Bridgeport, California, se encuentra justo en la frontera entre California y Nevada, a 1 hora al norte del lago Mono. Mis padres me traían aquí cuando era niño, y ahora yo traigo a mi familia todos los años, así que conozco muy bien la fauna de la zona. He visto pumas, alces de sierra, águilas calvas, cabras montesas, águilas pescadoras, serpientes rey, y la lista continúa. Una mañana, mi esposa y yo nos dirigíamos al arroyo para pescar al amanecer. Debían de ser cerca de las 5:30 de la mañana y todavía estaba muy oscuro, con una ligera niebla. El trayecto desde la cabaña hasta el arroyo es de unos 400 metros, y siempre está lleno de animales nocturnos que regresan a casa después de saquear los campamentos locales. Como había hecho cientos de veces antes, me mantuve atento, reduciendo la velocidad de vez en cuando, para encender las luces altas e iluminar a los animales con sus ojos reflectantes. Esta vez, mis luces captaron algo que cruzaba la carretera y que no tenía ojos nocturnos reflectantes, así que reduje la velocidad inmediatamente y traté de identificar lo que era. Era difícil de saber, porque la cosa se movía lento, muy cerca del suelo, con el vientre a pocos centímetros de tocarlo. Parecía muy pálida, o blanca, así que pensé que era una cabra o una oveja. Cuando mis luces altas iluminaron a esa cosa, giró su largo cuello y nos miró con ira, casi sacudiendo la cabeza como si le hubiéramos molestado y no quisiera que la viéramos. Al principio, había estado cruzando la calle en diagonal en nuestra dirección, pero luego se giró y se dirigió hacia nosotros. Mi esposa lo había visto desde el principio y yo quería asegurarme de que estaba viendo y observando lo mismo que yo. Le pregunté, ¿qué es eso? Lo primero que no podía entender, además de que se arrastraba tan cerca del suelo, era que sus patas no parecían normales. Sus rodillas parecían estar al revés, pero pareciera correr con ellas. Como se movía tan rápido, pensé que tal vez era una oveja o una cabra que se había escapado, que tenía las rodillas rotas y corría para salvar su vida. A medida que se acercaba más y más a nosotros, no podía apartar la mirada de sus extrañas patas. A día de hoy sigo sin entender cómo funcionaban. Nunca había visto a ningún mamífero moverse así. Lo más parecido a lo que podría compararlo sería un cangrejo o un insecto. Las patas delanteras y traseras se movían al unísono. No había ningún rebote ni galope en el movimiento de la criatura. Su torso medía aproximadamente 1,20 m, permanecía completamente recto, cerca del suelo, mientras sus patas o brazos hacían todo el trabajo. Para mí, me parecía una marioneta movida por hilos. Era tan irreal como una de las criaturas de Alien, cuando van trepando a gran velocidad moviendo solo los brazos y las piernas. Cuando mi esposa finalmente respondió a mi pregunta, lo único que dijo fue: ¿Qué diablos? Lo vimos desde unos 45 metros de distancia hasta unos 15 metros. Se podía observar que no tenía nada de pelo, solo una piel pálida estirada y fibrosa que cubría unas extremidades largas, delgadas y bien definidas. Lo que al principio pensé que eran rodillas rotas, eran en realidad dedos o garras, muy largos y delgados, de unos 30 centímetros o más. El torso era quizás del tamaño de una cabra grande, pero también tenía hombros anchos, muy humanos. Me hizo pensar que posiblemente esa cosa normalmente caminaba erguida. De hecho, eso es lo que mi esposa me siguió señalando después. Los hombros lo hacían parecer humano. Todo esto era extraño, pero ambos lo estábamos mirando fijamente, tratando de averiguar qué era. A medida que se acercaba, su rostro se hacía cada vez más definido. Al principio me di cuenta de que su cara y su cabeza no tenían sentido, pero pensé: bueno, ahora parece extraño, pero cuando lo veías cara a cara, veías un hocico de cabra, o una nariz de un canino, o la cara de una liebre. Pero no. La nariz que estaba buscando no se encontraba allí. Solo había una abertura plana con 2 agujeros nasales en la parte superior de la cara. No tenía orejas.
Solo pequeños agujeros a los lados de la cabeza. Su arcada superciliar era muy pronunciada, pero su cráneo era más pequeño que el de un humano, más parecido al tamaño del de un chimpancé. Sin embargo, tenía un mentón grande y prominente. Pero esta parte no la entiendo en absoluto. Desde la distancia, aunque no reflejaban la luz, había visto las grandes cuencas oculares de la criatura. A medida que se acercaba más y más, vi el color rojo en ellas. No era como una luz que brillaba, sino como muchas venas, o como una membrana roja que cubría sus cuencas. Esto me dejó alucinado. Pensé, ¿cómo es posible que esta cosa gire la cabeza para mirarme fijamente sin tener ojos? ¿Era un fantasma? Pero cuando pasó junto a nosotros y me detuve por completo, lo vi meterse entre los matorrales levantando polvo. Esa cosa había sido de carne y hueso, al menos durante los 15 o 20 segundos que la pudimos observar. Debo añadir que no notamos ningún olor ni nada extraño. Debería haber tomado fotos de las huellas, pero no se me ocurrió hacerlo porque estaba muy desconcertado y pensé que tal vez habíamos visto un fantasma debido a lo irreal que parecía. Además, estaba con mi familia y no quería ponerlos en peligro. Si hubiera estado solo, habría salido al sendero para investigar. Me desconcierta lo que esta criatura estaba haciendo tan cerca de un campamento. Mi esposa me dijo que esta cosa le parecía inteligente. Tenía la sensación de que estaba enfadada con nosotros por haberla descubierto. Tenía la boca cerrada y los labios apretados, lo que casi pareciera una gran sonrisa. No vi ningún diente, pero su cráneo era el de un depredador, no el de un animal de presa. Las cuencas de los ojos estaban situadas en la parte delantera, no en los lados. He visto muchas cosas extraordinarias en mi vida y me considero un gran testigo. No saco conclusiones precipitadas. Solo observo, tomo notas y evalúo más tarde. Mi esposa era más escéptica que yo. Su crianza la expuso desde temprano a lo dura que puede ser la realidad, y no tuvo espacio para ningún vuelo de imaginación. Pues ahora es una creyente, y hasta el día de hoy le aterra lo que anda merodeando por esas montañas de Sierra Nevada. Tengo una historia de cuando vivía en la zona rural de Carolina del Sur. Tengo más historias si quieres escucharlas. Esto sucedió hace unos años, cuando era estudiante de la universidad comunitaria y salía con la que actualmente es mi esposa. En ese momento aún vivía en la casa de mis padres, en una zona rural al norte del estado de Carolina del Sur. La zona en la que vivíamos era rural, pero no estaba muy poco poblada. En nuestra calle había casas, cada unos cientos de metros, con densas franjas de árboles entre ellas. La mayoría de las demás calles de la región eran similares, casas cada cierto tiempo, con densos bosques intercalados regularmente. Vivíamos a 5 minutos del pueblo más cercano, pero mi universidad y la residencia de mi novia estaban en un pueblo más grande, a unos 40 minutos por la ruta más rápida. Esta ruta estaba junto a 3 carreteras poco transitadas, una tras otra. Conduciendo por esta ruta, primero se llegaba a otro pequeño pueblo a unos 20 minutos y, después de otros 15 a 20 minutos, a la ciudad más grande donde estaba mi universidad. Si ibas de camino a la universidad, los primeros 10 minutos del trayecto transcurría inevitablemente por una curva cerrada, oscura y a menudo desierta, con largos tramos entre grupos de casas. Esta carretera tiene un nombre oficial que se puede encontrar en el mapa, pero yo la nombraré como la llaman los locales, la carretera de la serpiente. La llaman así por su forma serpenteante. Esta carretera tenía algunos puntos bajos en los que por la noche se hacía especialmente oscura y difícil de ver, y a veces había niebla. En uno de estos puntos bajos, había una zona por la que siempre me sentía extraño al pasar, incluso a la luz del día. Si mirabas por la ventana, los árboles y la maleza eran bastante escasos, pero al mismo tiempo era imposible ver más allá de unos pocos metros. Era casi como si la luz se retorciera y se distorsionara por todas las ramas y enredaderas. Por la noche, la única visibilidad provenía de las luces de mi auto, que afortunadamente eran modernos y potentes, y podían iluminar varios cientos de metros por delante del auto en la mayoría de las carreteras. Pero en esta zona baja, por razones que nunca entendí, nunca pudieron iluminar a más de 20 metros en las densas sombras. Una noche, me quedé hasta tarde en casa de mi novia después de clase, como de costumbre. La había arropado y me dirigí a casa en mi auto. Hasta este punto, todo iba bien.
Tenía el depósito lleno, las luces en buen estado y unos buenos CD para escuchar, los cuales me ayudaban a mantenerme despierto durante el regreso a casa. Los ciervos eran una amenaza, porque aquí son tan grandes que, si los atropellas a cualquier velocidad, pueden destrozarte las luces, el radiador, el parachoques e incluso partes del motor o del parabrisas. Cuando era un niño, había visto a un ciervo saltar sobre otro auto y romperle la ventana, así que comprendía perfectamente el peligro y me aseguraba de estar lo más atento posible cuando conducía a toda velocidad de regreso a casa. Con prisa, salí conduciendo desde las afueras de la ciudad donde ella vivía y me adentré en el campo. Observaba cómo quedaban atrás todas las curvas que me resultaban familiares. Y como aún estaba tan cerca de la ciudad, muchas casas seguían con las luces encendidas y me había cruzado con algunos autos. Era un típico viaje nocturno y mis mayores preocupaciones eran encontrarme con un ciervo perdido o con un ayudante del sheriff. Sin embargo, ninguno de estos dos era particularmente preocupante en ese momento, ya que en las amplias y bien mantenidas carreteras cercanas a la ciudad, mis potentes faros me permitían ver fácilmente cualquier tramo o curva, así como varios metros a ambos lados de la carretera. Después de unos 15 minutos, llegué a un pequeño pueblo que marcaba el punto medio de mi oscuro trayecto. Pasé por la señal de alto en el centro del pueblo y continué hacia el campo. Iba bien de tiempo y aún no había ocurrido nada fuera de lo normal. Sin embargo, tuve que depender más de mis luces, ya que el pequeño pueblo marcaba el final de la amplia y bien mantenida autopista y el comienzo de una parte más estrecha y oscura, rodeada principalmente de árboles, granjas y alguna que otra iglesia, en lugar de barrios, gasolineras y tiendas. Los siguientes 5 minutos de mi viaje transcurrieron sin eventos. En ese momento, conducía casi en piloto automático, cantando una vieja canción de Midnight Oil y mirando cómo avanzaba el cuentakilómetros. Tras un largo tramo recto con amplias zonas despejadas a ambos lados, donde la hierba se extendía hasta encontrarse con el bosque a cientos de metros de la carretera, tomé la última curva y llegué al penúltimo desvío. El desvío hacia la carretera de la Serpiente. Reduje la velocidad, ya que el cruce con la carretera de la Serpiente estaba marcado por una curva cerrada, en la que el terreno descendía rápidamente a ambos lados. Tomar la curva demasiado rápido te llevaría a acabar a una zanja, lo que te da una idea de la naturaleza de esa carretera. Al girar, seguí la primera bajada empinada y sinuosa hacia una zona baja con varias granjas en los alrededores. Había visto muchos ciervos en esta zona antes, ya que se alimentan de los cultivos, y mis luces también estaban empezando a perder su intensidad, como mencioné anteriormente. En ese momento, reduje la velocidad a unos 70 km por hora, ya que sabía que era mejor ir más despacio, que a atropellar a un ciervo y tener que caminar para encontrar señal y llamar a mis padres. El camino subía por otra colina, pasaba por una gran casa blanca y volvía a descender hacia la parte más oscura de la carretera. Esta era la zona que mencioné antes, donde la luz se retuerce y se distorsiona. Tras salir de la curva descendente y llegar hacia abajo, recorrí un breve tramo recto, seguido de una larga curva a la izquierda, que llevaba a una recta más extensa y, después, a una colina. Fue aquí donde tuve mi encuentro. Vi un movimiento más adelante, al final de la recta antes de que girara a la izquierda. Instintivamente reduje la velocidad del auto, ya que chocar contra un ciervo a 45 km por hora es suficiente para causar daños graves. Al acercarme, vi lo que pensé que era un ciervo alejándose de la carretera. Podía ver la vaga forma de su cabeza y sus cuernos, así como el reflejo de mis luces en sus ojos. Pero algo no estaba bien. La cabeza del ciervo estaba demasiado cerca del suelo. Los ciervos suelen bajar la cabeza para pastar, por lo que esto no es inusual, pero cuando pastean, sus bocas miran hacia abajo. Este ciervo estaba casi tumbado en el suelo, moviéndose y mirándome. De acuerdo, me decía a mí mismo, probablemente sea un carroñero arrastrando algún animal atropellado. Pero al acercarme, vi que claramente no era así. Vi otro par de ojos que se volvieron hacia mí. Los ojos de los ciervos son grandes y verdes por la noche bajo las luces, porque reflejan el color verde. Estos ojos eran pequeños y brillantes, como dos carbones. Al acercarme más, vi una enorme sombra proyectada sobre el cadáver del ciervo. Era más o menos de la altura de mi cintura y de un negro puro.
Estaba a cuatro patas mirándome, sus patas eran gruesas, no gordas como las de un oso, sino musculosas como las de un perro, solo que mucho más gruesas. Unido a esas patas había un torso enorme, musculoso y de un negro absoluto, y un cuello poderoso que sostenía fácilmente al ciervo justo por encima del suelo. Haciendo caso omiso de la precaución, aceleré a fondo. Cualquier riesgo que pudiera correr era sin duda menor que el que representaba la criatura que me miraba fijamente desde mi auto. Pasé a toda velocidad junto a ella, y todo el encuentro duró solo unos segundos. Llegué a mi casa unos minutos más tarde, entré corriendo y cerré la puerta con llave. Al día siguiente, conducí a la universidad por la misma ruta. A la luz del día me sentía mucho más seguro y pude intentar echar un vistazo con lo que me había cruzado en mi camino la noche anterior. Al pasar por el mismo lugar, no sentía la misma sensación de temor que la noche anterior. Empecé a sentirme algo aliviado, hasta que vi el cadáver del ciervo. Lo que antes había sido un animal de buen tamaño ahora no era más que una cabeza, un cuello y parte de la caja torácica. El resto simplemente había desaparecido, arrancado por completo. Los coyotes no pueden hacer eso. Los buitres solo se alimentan de cadáveres, no comen huesos. Y los osos de por aquí son carroñeros. Lo que me lleva a preguntarme, ¿qué más hay en esos bosques junto a la carretera de la serpiente? Ok, necesito la opinión de barra X sobre lo jodido que estoy. Estoy escribiendo esto sobre la marcha, así que tengan paciencia conmigo. Nunca antes había escrito un green text, pero lo intentaré. Primero, algo de trasfondo. Tengo 28 años y soy de Texas. Crecí en una ciudad, pero siempre me gustó la vida sencilla. Actualmente vivo en la casa de mi abuela, que se la heredó a mi padre antes de fallecer. Es un poco difícil irme porque me dedico principalmente a criar los animales que mi abuela dejó y no se gana mucho dinero con ello, pero no tenía intención de quedarme más de un año. Después de 3 meses y medio de estar aquí, ya sé el truco para lidiar con los jodidos animales, sobre todo a recoger huevos. He vendido algunos cerdos y hace poco decidí intentar sacrificar uno de ellos. Aquí es bastante tranquilo, tengo un arma, pero la verdad es que rara vez me molesto en usarla, y mucho menos en llevarla conmigo. Llega el día en que me apetece comer carne de cerdo fresca. Saco el cerdo del corral y lo ato a un poste no muy lejos de la casa, le disparo porque pensé que sería más fácil. No p.jpg. La muy perra corre gritando durante 2 minutos antes de caer al suelo, veo el agujero justo entre sus ojos, joder. Continuará. Postdata. Por favor, tengan paciencia, nunca antes había escrito una historia y la estoy escribiendo sobre la marcha. Así que el cerdo finalmente muere, ya había matado animales con mi tío antes y lo hago bastante bien, el único problema es que soy un idiota cuando no me supervisan, así que puse todas las vísceras y demás en un cubo, y adivina qué. Sí, lo olvidé fuera. Olvidé mencionar que, después de que el cerdo se callara, todo lo demás también pareció callarse, incluso las gallinas, pero lo descarté pensando que habían sido testigos de un crimen brutal y no le presté atención. Llevé la carne al viejo bloque de carnicero, el de mi abuelo, y la corté lo mejor que pude. Tiré lo que no necesitaba, guardé una parte y cociné las mejores partes ese mismo día. Me paso el resto del día perdiendo el tiempo con la PC, principalmente mirando fotos, es una de mis aficiones. Al atardecer, subo a mi habitación y me relajo con la ventana abierta mirando al cielo. Estaba bastante intrigado por unos sonidos que venían del bosque, pensé que si tenía suerte quizá podría ver un lobo esa noche. Los lobos aúllan de forma extraña estos días. Nunca he sido muy aficionado a las actividades al aire libre, así que no estoy muy familiarizado con los animales del bosque. La ventana da a la parte trasera de la propiedad, pero si asomo la cabeza puedo ver casi todo el lado izquierdo y parte del derecho. El claro también es más grande en la parte trasera. Estoy atento por si veo lobos, con la esperanza de contemplarlos en todo su esplendor. Ya es de noche y por fin veo algo que se mueve entre los árboles. Ese es un lobo extraño. JPG. Es un Sasquatch. Veo claramente algo que se levanta y sale de entre los malditos árboles, quizá de 2,5 metros de altura. Me estoy cagando de miedo, nunca creí en estas cosas. A medida que se adentra en el claro, me estremezco y gimo al ver una de sus patas, doblada hacia atrás. Me ha oído. La poca curiosidad que mantenía a raya mi miedo se desvaneció cuando me di cuenta de 2 cosas. 1, ambas patas están dobladas hacia atrás, no solo una. 2, me ha oído desde unos 90 metros de distancia.
Pasó lo que pareció ser una eternidad. Mierda, se agachó y empezó a correr hacia el lado de la cabaña, técnicamente hacia donde maté al cerdo, lo cual no me di cuenta en ese momento, ya que estaba en el lado izquierdo, pero en la parte delantera. Mientras está corriendo, veo cómo la luz le da de lado y me doy cuenta que tiene un hocico, no demasiado grande, y unas orejas puntiagudas. Me sentí engañado, ya que quería ver un lobo de verdad y no la maldición de Dios para la humanidad. En ese momento me asusté, cerré la ventana, agarré mi rifle y puse un mueble contra la puerta. Quizás haya mencionado que estoy en el segundo piso, pero no pensaba con claridad. Mientras tanto, los cerdos empiezan a armar un alboroto, al cabo de un rato y me pregunto si vendrá a por mí. Oigo una especie de estruendo, más bien un golpe fuerte y pasos, muy pesados, como si estuviera corriendo. Miro afuera sin acercarme demasiado a la ventana. Un hombre negro, con aspecto de hombre lobo, huía con un cerdo bajo el brazo, que parecía estar destrozado por la parte trasera. Se escuchan unos jodidos pasos, muy pesados. No eran ni las 10, creo, y tuve que pasar el resto de la noche en la cama con un rifle en las manos, solo para sentir que no estaba en la habitación conmigo. Por fin llega a la mañana, consigo salir del cuarto y bajar las escaleras, gracias a Dios no hay señales de que haya intentado entrar, pero creo que lo habría oído si lo hubiera intentado. Echo un vistazo lo mejor que puedo por las ventanas para ver si hay algo cerca de la casa. Todo lo que veo es el gallinero y el corral de los cerdos, las cabras estaban demasiado lejos para verlas desde la parte de enfrente. Hay sangre por todas partes, trozos de cerdos por todas partes, las gallinas han desaparecido. Solo puedo suponer que las cabras han sufrido el mismo destino. Reúno todo mi valor y corro hacia el jeep, me voy a la mierda de aquí y me voy al pueblo. Retrasado.jpg. Tengo un puto teléfono y no he llamado a nadie. Está en la casa. Ahora bien, cualquiera que haya estado tan aterrorizado como yo, sabe que en esas circunstancias se hacen cosas estúpidas. Y, para ser sincero, el teléfono no estaba cargado ni estaba en la habitación, cuando vi lo que más tarde investigué y llamé como Dogman. El nombre me da escalofríos. Voy de camino a una tienda de abarrotes, porque básicamente solo tengo un amigo, que apila los malditos estantes allí, es unos años más joven, pero tenemos bastante en común. Entro, lo veo y empiezo a caminar hacia él. Se gira y me mira. Sus ojos se abren como platos. Anon, estás muy pálido, ¿te encuentras bien? En resumen, le cuento todo y me dice que puedo quedarme con él un rato. Pateo una lata hasta que sale del trabajo. Lo sigo hasta su casa, vive con sus padres, pero son gente muy amable y me reciben sin pensarlo 2 veces. Me da su laptop y me dice que busque algo. Me dice. Escribe Dogman. Claro, obtengo un montón de resultados, escucho testimonios y cosas así. Eso es exactamente lo que vi, y al parecer no son perritos muy amigables. Empiezo a asustarme de nuevo, mi amigo lo ve y me dice que me calme, pone música y trae unos rollitos de pizza antes de pedirme más detalles. Le pregunto a mi bro cómo sabe estas cosas y me dice que cree en los Sasquatch, que los oyó una vez cuando era niño, que busca llamados de Sasquatch. La mierda suena a 1.000.000 de decibeles, en su puto equipo de sonido, nos cagamos del miedo los dos. Fucking bombilla.jpg. Aquí es donde empiezo a cagarla, Anons. Creo que voy a ponerme mamado y vengarme. Si has buscado información sobre los hombres perro, ya sabes por dónde va esto. Internet dice que odian los ruidos fuertes, como las bocinas de aire. También dice que suelen cazar perros y gatos. Le pregunto a mi bro, si me puede prestar dinero y él acepta. Salgo y compro el sistema de sonido más barato y potente que encuentro. Me quedo un par de días en la casa de mi bro, descargando archivos de sonido y guardándolos en una memoria USB, cosas ruidosas y algunos sonidos de animales. Pensando que soy un puto genio, vuelvo a mi casa con un plan en mente. Entro, la puerta y las ventanas parecen intactas, así que me siento un poco mejor. Compruebo el interior, todo está bien. Es hora de prepararlo todo. Llevo el equipo de sonido afuera y lo coloco a unos 9 metros de la parte trasera de la casa, cerca de la ventana. Tiro los cables de extensión en mi cuarto a través de la ventana y vuelvo adentro. Coloco una barricada en la parte de abajo lo mejor que puedo, básicamente empujando los muebles. Reúno todas mis cosas en mi cuarto, subo y armo una barricada en la puerta. Conecto mi laptop y espero. Aún era temprano cuando terminé y me sentía muy inquieto esperando, casi me eché atrás al darme cuenta de que estaba siendo un imbécil, pero no me atreví a salir. Cuando por fin empezó a ponerse el sol, decidí que era hora de poner mi plan en marcha. Busco ruidos de gatos, maullidos, etc., y decido reproducirlos a todo volumen durante unos 20 minutos, con pausas.
Me aseguro de dejar tiempo suficiente, entre cada reproducción, para escuchar cualquier posible ruido. Oh mierda negro.jpg. Funcionó, mierda. El hijo de puta sale corriendo del bosque, un poco más a un lado que la última vez, y esta vez a 4 patas. Me estaba cagando del miedo, pero quería chingarme a esa cosa, moví la cortina y las ventanas tanto como pude, sin desconectar el cable de la extensión. El sol ya se había puesto, pero la luna brillaba en el cielo, y esta vez podía verlo mejor. No me había dado cuenta de qué tipo de bestia era. Es decir, esta cosa estaba mamada, verdaderamente parecía una criatura salida del infierno. Temblando, bajé a atender la cortadora de césped con el volumen más bajo. El malnacido ubicó el sonido al instante, y empezó a caminar hacia la fuente del sonido. Volumen al máximo, y a esperar. Tocaba elegir mi grito de guerra. Fue una decisión difícil entre Cheek y Break y Eddie Wally, pero pensé que Eddie Wally era mejor. Espero mientras se acerca poco a poco, tardó un poco en levantarse y acercarse. Una vez que está a unos 2 metros, libero mi grito de guerra. Jódete maldito bastardo. Waf. Lo que pasó a continuación, me dejó tan impactado, que no pude reírme. La cosa saltó en terror puro y jodido, probablemente por el dolor, fácilmente como 1,5 metros en el aire, cayó de espaldas de lado, aunque no se quedó tirado mucho tiempo. Sentí el golpe cuando cayó al suelo antes de ponerse de pie, cuando estaba a 4 patas y salió corriendo como un gato mojado. Aunque me pareció divertido, el ruido que hizo al caer al suelo fue aterrador, esa cosa debía de pesar como 1 tonelada. También soltó unos gruñidos aterradores cuando salió corriendo. Supongo que lo que más le molestó, fue que lo enfadé. No me atreví a dormir, y unas horas después supe que tenía buenas razones para no hacerlo. La segunda vez, salieron 2, ambos de un tamaño similar, aunque quizá el segundo era un poco más pequeño. También debía de ser de un color ligeramente diferente, quizá marrón. De todos modos, volví a preparar los sonidos, pero puse un perro ladrando directamente a todo volumen. Se detuvieron antes de abalanzarse sobre el equipo de sonido, es decir, cargaron contra esa cosa. Subí el volumen al máximo mientras me cagaba tácticamente en los pantalones, busqué uno de mis sonidos de castigo designados y hice clic en esa mierda. Oh, misericordioso Dios, de los eslavos, que tengas Cheek y Break en sus almas. Anu. Cheek y Break. Estaba aterrorizado, temblando de verdad. Eso fue suficiente para que dejaran de atacar, e incluso se taparon un poco los oídos por el ruido. Entré en modo supervivencia, puse la primera canción que vi en la pantalla para distraerlos antes de agarrar mi rifle, patear la ventana y gritarles. Cheek y Break, otra vez. Lograron localizarme a pesar de la música, pero apreté el gatillo casi de puro susto, como si se me hubiera salido el alma del cuerpo. Pequeña aclaración, sus miradas eran la del mismísimo diablo. Le disparé en el pecho al marrón, y se estremeció un poco, estaba decidido a vaciar todo el cargador, a este cabrón, así que seguí disparando. Le volví a disparar, ambas veces en el pecho, y trató de lanzarme una mirada rápida y llena de odio antes de salir corriendo en dirección contraria, sobre 2 patas. El otro también me miró con odio, pero empezó a girarse para seguir al otro. Yo, por mi parte, no había terminado, así que también le disparé a ese. No estoy seguro, pero me pareció que le había dado en el hombro, aunque si fue así, no mostró ningún signo de ello. Disparé una última vez, pero no pude saber si le di algo. Sentí que había ganado una batalla, pero estaba extremadamente alterado. Creo que tomé la decisión correcta cuando recogí mis cosas apresuradamente, y tiré la librera para bloquear la puerta, corrí escaleras abajo, rompí una ventana para salir porque, el imbécil de mí, bloqueó la puerta, subí a mi jeep y comencé a irme. La razón por la que creo esto es porque, al salir del camino hacia la calle, adivina qué, había uno allí, regresando hacia la casa. Más o menos esa es la historia, fui directamente a casa de mi amigo, sus padres se quedaron impactados al verme en ese estado. Me fui por la mañana y regresé a casa, apenas le había contado algo a mi amigo y tardé una semana en contarles a mis padres lo que había pasado. No creyeron nada de lo que les dije, salvo que había hecho mierda la casa de mi difunta abuela. Conseguí convencerlos de que no intentaran arreglar la casa. Así que esta historia comienza conmigo, ayudando a mi abuela a pintar su casa, ya que si esta señora se sube a una escalera, en el mejor de los casos, terminaría con una cadera rota y, en el peor, con el cuello roto.
Supongo que podría haber contratado pintores profesionales, pero ella vivía en un lugar en medio de la puta nada, de Dalles, Oregón, y nuestra familia tiene esta molesta costumbre de seguir siendo pobres, así que contratar mano de obra sería muy costoso. Un poco más de contexto. Toda mi familia por parte de mi madre son testigos de Jehová, o como a mí me gusta llamarlos, Jehovos. Supongo que esto pasó algún tiempo después de que la familia cruzara el Atlántico. Esto los ha vuelto muy extraños, pero nada que amerite una intervención seria. Por ejemplo, son creyentes de lo paranormal, y en que invocar el nombre de Dios puede ahuyentar amenazas. En resumen, después de estudiar la historia de mi familia, decidí que esto era una gran mejora respecto a nuestro pasado seminómada, gitano, que me ponía la piel de gallina pensando en las cosas extrañas que hacían nuestros antepasados. Foto medio relacionada. Es el tipo de lugar en medio de la puta nada que verías en Dalles. Llego a la casa de mi abuela, es un pequeño terreno en medio de la puta nada absoluta. Unas pocas casas a la vista, pero el lugar está aislado. El único ruido aparte del que hacíamos era el gallo del vecino por la mañana. Cuando entro por la puerta, ella intenta venderme la edición de este mes de la Atalaya, una revista emitida por la iglesia. Sí, está bien, abuela, ¿qué partes de la casa voy a pintar? Ella acababa de mudarse a esta casa, así que me dio un recorrido. Lo primero que noté fue lo básica que era. No corría riesgo de congelarse, pero había zonas sin aislamiento. En lugar de pintura en las paredes, había un papel tapiz antiguo y barato que estaba descolorido. Todo el lugar me daba una sensación de decaído y barato. La cosa que me desconcertó fue lo extrañamente que estaba construida la casa, o más bien, lo poco planeada que parecía estar. Había puertas y habitaciones aparentemente aleatorias, lo cual era un poco inquietante, considerando que muchas de esas habitaciones no tenían un propósito obvio. La casa era de tamaño mediano, lo cual era grande, considerando que solo vivía mi abuela y su Shih Tzu de 12 años. Lo más espeluznante del lugar era toda la basura abandonada por todas partes. Libros, ropa, herramientas oxidadas, utensilios de cocina, juguetes de niños, etc. Aparentemente, su lado gitano interior se activó y decidió que toda esta basura sobrante e inútil estaba bien. O tal vez necesitaba un lugar barato, y cuando el dueño de la propiedad dijo, tal cual, realmente quiso decir tal cual. Se hace evidente que esta visita para pintar su casa podría extenderse varios días, así que puedo hacer que su hogar sea algo respetable y habitable. Decidí que comenzaría a trabajar en la casa, a primera hora de la mañana, dado que había llegado alrededor de las 8:30 y ya casi eran las 10 de la noche. Cenamos en la sala, y me acomodo en el sofá. Unos 30 minutos después de intentar dormir, salgo de mi trance por el sonido de pasos por el pasillo. Abuela. Sin respuesta. No sé qué está pasando, pero me siento ansioso, así que bajo mi mano al suelo y saco mi navaja de bolsillo de mi zapato, como si eso fuera mi salvavidas. Hay algo en este lugar que simplemente me da malas vibras. Mientras busco en el suelo por mi navaja, puedo escuchar cómo mueven algunas cosas en la oscuridad impenetrable del pasillo. Me quedo congelado. El hecho de no poder ver nada, me pone cada vez más nervioso, e intento contener la respiración. Sé que si se acerca lo suficiente, podré verlo venir por la luz azulada y gris del reflejo de la luna, que entra en forma de un cuadrado inclinado por el pasillo. En el silencio que sigue, puedo escuchar a mi abuela roncando fuerte al final del pasillo. Nada pasa durante un buen rato. Lo que sea que fue, no sonaba particularmente amenazante, solo inesperado. Mientras intento volver a dormir, escucho un suave golpeteo en el ático, que poco a poco, empieza a parecer menos amenazante, hasta que finalmente me duermo. A la mañana siguiente, le pregunto a mi abuela si tiene problema de roedores, viendo que esta casa es todo menos moderna, y que los animales fácilmente podrían entrar. No hay ratas ni mapaches, dice ella. ¡Qué interesante! Escuchamos un crujido en el camino de grava, y alguien en una camioneta Chevy Square Body de los años 80 se detiene frente a la casa. Es el vecino. Empieza a explicarme que escuchó cosas raras anoche y quería asegurarse de que yo conociera los límites de la propiedad.
Aparentemente, molesté el equilibrio de este lugar, está causando que más de 30 mamíferos ocuparan los mismos 1000 metros cuadrados, y ahora la mierda se está volviendo rara. Raro, no he salido del edificio desde que llegué. Estaremos atentos. Aparentemente, la última persona que vivió aquí fue otra señora mayor, que murió hace unos 10 años. En ese momento no estaba demasiado preocupado por nada, así que me puse manos a la obra con mi plan para empezar a pintar. Esto continuó sin ningún incidente durante unas 6 horas, hasta que empecé a pintar una de las habitaciones sin propósito aparente. La escalera estaba enfrente de una pared, y yo estaba en el peldaño más alto, pintando la esquina entre la pared y el techo. Estaba pensando en alguna chica mientras estaba pintando, cuando escuché algo arriba, que hizo que mi corazón se hundiera. Era el tipo de sonido que se hace cuando alguien da un solo paso, o pone peso en un solo pie, sobre un viejo suelo de madera que cruje. Un tipo de crujido lento y un gemido. Entré en un pequeño ataque de pánico, tiré el pincel y salté de la escalera con las manos arriba. Putas ratas. Me sentí un poco frustrado por haberme arrebatado 3 meses de mi vida, haciendo que mi corazón se ejercitara así por culpa de un maldito animal. Me calmé y empecé a inspeccionar la habitación en busca de anomalías, hasta que vi que había una trampilla que conducía al ático desde esa habitación. Ok. Abuela, ¿podrías venir aquí un momento? Procedí a preguntarle sobre el ático, y si había empezado a guardar cosas ahí, ya que mis primos la ayudaron a mudarse a esta casa. En realidad, solo era un enorme maricón y quería que ella estuviera allí mientras lo revisaba. ¡Qué sorpresa! Había más mierda acumulada arriba. Además, hay más basura en forma de excremento de animales, confirmando mis sospechas. Ella trae unas cajas para que las suba ahí, cuando encuentro algo muy extraño. Era un círculo de pétalos de rosa muertos, algunos símbolos escritos en la madera, rodeado de polvo o ceniza y una figura de madera sencilla. Por alguna razón, esta figura literal sin rasgos me dio una fuerte sensación de terror. ¿Qué carajos? Empecé a sentir una paranoia de que esa cosa no pertenecía de ahí, y que necesitaba salir de ese lugar cuanto antes. E inmediatamente le cuento a mi abuela lo que encontré, parado a unos 3 metros de ella y hablándole a través del agujero cuadrado en el techo. Sus ojos se agrandan al doble y se pone pálida. Comienza a gritarme que agarre la muñeca con su pañuelo y la baje de inmediato. Tomé la muñeca, pero la sensación de terror se intensificó 10 veces. Experimenté una sensación surrealista de tormento, donde el tiempo se ralentizó y miré con miedo la figura antes de tomarla. Todo este evento duró 5 segundos, pero se sintió como un minuto. Bajo la figura y me dirijo a la sala. La puerta principal está abierta y mi abuela claramente ha entrado en modo Seiko. En medio del camino, mi abuela ya había preparado una pequeña hoguera, con leña, y la encendió con unos fósforos y queroseno. Ella me grita que apure y tire la figura en la hoguera. Nos quedamos viendo cómo se quemaba y sentí una enorme catarsis, como si todas mis preocupaciones se aliviaran y la amenaza desapareciera. Mientras la veíamos arder, miré los detalles de la figura. No tenía rasgos faciales, y claramente estaba hecha a mano. Se veían marcas de un cincel. Alrededor de 5 minutos después de estar simplemente observando cómo esa cosa ardía, escuchamos un fuerte golpe. La puerta principal se había cerrado de un golpe y rebotó abriéndose de nuevo, unos 30 grados, entreabierta y abriéndose lentamente. Mi abuela me invita a entrar y a orar con ella. No me opuse. Entramos, oramos, y ella hizo unas bendiciones torpes, pero muy serias alrededor de la casa. Decidimos dar por terminado el día temprano, jugamos a las cartas, hablamos, cenamos y nos fuimos a dormir. Me quedé seriamente conmocionado por lo que vi allá arriba, pero pude mantener la calma. La noche fue igual que la noche anterior, en el sentido de que justo cuando estaba a punto de dormir, me desperté por algunos ruidos suaves en la oscuridad. Esta vez mi corazón estuvo a punto de salirse de mi pecho, al darme cuenta de que probablemente no era un maldito mapache. Estaba mirando el pasillo otra vez, viendo más allá de mis pies, esperando que algo saliera a la luz de la luna y se mostrara. Puedo sentir que algo se mueve ahí, acechando. Cuando comienzo a respirar normalmente otra vez, puedo ver algo en la luz. La cosa más horripilante que he visto empieza a caminar apresuradamente hacia mí.
La criatura mide aproximadamente 1,50 m, es humanoide, con un largo cabello negro, no puedo distinguir sus rasgos, su piel es tan negra como el vacío, salvo por unos ojos blancos que brillan. Antes de que pueda moverme, me alcanza y me mira fijamente a los ojos a solo unos centímetros de mi cara. Grito de terror, honestamente pensé que había muerto del susto porque no vi nada. Me doy cuenta de que estaba soñando y que el pasillo estaba completamente oscuro. Era una noche nublada. Se enciende la luz del pasillo y mi abuela entra a verme. Quedo sin palabras, pero siento que ella sabe lo que pasó. Esa noche decido dormir en el suelo del cuarto de mi abuela, como un niño, pero honestamente, nunca he estado más asustado por algo que no puedo ver en toda mi vida. Los siguientes días no pasó nada, decidí nunca volver a entrar al ático. Al parecer, mi abuela hizo que algunos padres fueran a su casa para santificarla, y no mencionó que sucediera nada más. Ella se mudó de ahí alrededor de 6 meses después, y desde entonces no he vuelto. La entidad en cuestión es algo sobre lo que solo he leído un par de veces en /X. Todos la describen igual. Un humanoide pequeño, negro, que se mueve rápido. Ojalá supiera qué demonios era.